tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que, como siempre digo, ya se instaló en el sector de salud de la República Argentina a lo largo de lo ancho, pero no quiero robarle tiempo al programa, sobre todo a uno de los integrantes que está, bueno, es el jefe de cardiología del Hospital de Clínicas, el doctor Sarotto, y también está, bueno, el doctor Melo, está el doctor Miguel Ángel Secchi y está también Jorge Neira. Así que le damos la palabra al doctor Miguel Secchi para, con un minutito, presentar el programa porque se tiene que ir al quirófano el doctor. Así que vamos a aprovechar los minutos que tiene. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio Fernández, productor general. Gracias, doctor Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas, y doctor Luis Sarotto, jefe de cirugía. Políticas públicas significa el apoyo fuera de toda ideología o partidocracia o alianzas políticas, políticas públicas en educación y salud. Es la que apoya el Foro para el Desarrollo de la Ciencia del año 2004 y el Grupo Medios, que es su capítulo médico del año 2013. Jorge Neira, atento el tiempo que tenemos, lo presento, bueno, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, especialista en terapia intensiva. Jorge, tenés la palabra. Bueno, gracias Miguel, gracias a Alejandro. Bueno, muy bienvenidos Marcelo y Luis, ¿cómo están? ¿Qué dicen tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Un gusto, Jorge. Igual, Luisito, viste, el otro día nos vimos 3 veces seguidas. Estas son las cosas de la vuelta de nuestra vida, ¿no? Por suerte nos volvemos a encontrar, así que para mí siempre es un placer encontrarme con ustedes. La primera impresión que yo tengo, yo soy fruto absolutamente de la UBA. Yo cursé en el Buenos Aires y entré a la Facultad de Medicina sin ingreso, justamente porque hice 6 años en Buenos Aires. Hice toda mi carrera en Buenos Aires, fui en la Universidad de Buenos Aires, fui ayudante de anatomía porque originalmente iba a hacer cirugía. Este, Así que tengo, digamos, un vínculo con la UBA muy fuerte y de mucho afecto, ¿no? Por eso cuando uno escucha las cosas que pasan, se preocupa por la situación y bueno, me parece muy bueno que ustedes hayan aceptado estar aquí porque es bueno que empecemos a pensar qué es lo que pasa, que la gente sepa qué es lo que pasa con la UBA y en particular con lo que tiene que ver con el Hospital de Clínicas, que es un hospital universitario. Yo hice mi residencia en el Hospital Fernández, pero roté por el Instituto de Investigaciones, está en el Tornú, digamos, en el predio del Tornú, y también tuve esa vivencia muy fuerte, digamos, en el instituto. Tan es así que tuve muy grandes profesores en el instituto, grandes jefes de servicio que me permitieron, digamos, lograr una formación muy, muy adecuada. Tal es así que me quería quedar en el instituto, valga la redundancia, pero bueno, siempre tuve un vínculo muy grande con ellos. Así que le tengo mucho cariño, mucho respeto y me parece que estaría bueno, Marcelo y Luis, que nos contaran un poquito qué es el Hospital de Clínicas, qué significa el Hospital de Clínicas como hospital universitario, como lugar de conocimiento y lugar de prestaciones médicas, y que hicieras un pequeño resumen, un poquito para que la audiencia conozca la magnitud de lo que tiene el Hospital de Clínicas. Luis, ¿querés hablar vos? A ver, los números los maneja mejor Marcelo porque él está en la diaria, pobre, es el que lucha por el financiamiento. Yo quizás lo que quiero poner blanco sobre negro es cuál es la importancia que nosotros le damos al hospital universitario. Exacto. Pues quizás a Jorge no hace falta explicárselo, pero en el mundo entero los hospitales universitarios gastan más que el hospital general. Es un hospital que al enseñar tiene un mayor costo operativo. Nosotros nos manejamos con alumnos de pregrado, más allá de las 36 residencias. El enseñar a los alumnos de pregrado implica muchas veces hacer más estudios, tener a veces un exceso en la atención, porque eso implica también, sin deformar, la formación del alumno de pregrado. Entonces, ¿el hospital universitario gasta más? Sí, gasta más. Ahora, invierte en ese alumno, como hoy es el caso de un académico como Jorge Neira, que al salir del hospital, digamos,
triunfa no solamente en el país, sino que tenemos experiencia de tener líderes a nivel nacional y mundial que se han sido formados en la Universidad de Buenos Aires, ni hablar de los premios Nobel. Hablemos de los médicos que hoy, en el área quirúrgica, el jefe de la Clínica Mayo de Cirugía es un ex residente y estudiante de la UBA del Hospital de Clínicas, el jefe de la Universidad de California es un residente mío. Y bueno, cuando uno empieza a recorrer, Melo va a encontrar traumatólogos formados por él en todos lados. O sea, es un hospital que tiene la intención de manejar un nivel de calidad médica de excelencia. Y la excelencia es cara, y la medicina es cara. Cuando uno trata de hacer medicina barata, hace mala medicina. Y más en el año que corremos, ¿no? 2024 hay cosas que no podemos prescindir. Yo no puedo pretender que un traumatólogo no opere con los mejores tornillos porque el paciente va a andar mal. No podemos operar una cirugía de colon o de estómago sin suturas mecánicas del primer nivel porque estamos haciendo medicina del siglo pasado. O sea, la medicina es costosa, sí, pero ese costo redunda en menor complicaciones y la menor complicación también abarata costos. Tener una sociedad sana también es muy importante porque mejora la calidad y el humor social. Y entender, yo creo que, y yo en esto coincido con el programa, por eso me encantó el inicio del mismo, yo me despolitizo completamente cuando hablo de medicina y cuando hablo del hospital. Yo defiendo la educación del Hospital de Clínicas y la universidad pública como un ente formador de pensadores y de formadores y de médicos que realmente nos hacen quedar muy bien acá, en Latinoamérica y en el mundo. Y ayer me comentaban, pero formamos mucha gente en Latinoamérica. Gracias a Dios. Yo creo que el hecho de formar médicos que viajan por el mundo hace quedar bien a la casa. ¿Dónde te formaste? Hospital de Clínicas. Y es un buen médico, es realmente una carta de presentación y eso es lo que nos permite a nosotros ser profesores en tantas universidades latinoamericanas o ser ciudadanos ilustres en otras ciudades. Es lo que nos da la chapa para permitirnos viajar, intercambiar conocimientos y esa formación permanente y el intercambio con otros países. O sea, la Universidad de Buenos Aires es para mí una institución de prestigio nacional e internacional que debemos cuidar, que no lo debemos tomar como un gasto, que no debemos cambiar lo que funciona. Y yo creo que hoy la universidad está en riesgo porque realmente está desfinanciada desde el punto de vista humano y desde el punto de vista tecnológico, lo cual hace que para dar la atención que corresponde nos tengamos que achicar de 20 quirófanos a 6, nos tenemos que achicar en un montón de cosas porque no tenemos la calidad tecnológica para cubrir todos los quirófanos que uno podría cubrir. Y eso redunda en una formación más deficiente en los alumnos que tenemos. Sí, Luis, a mí me parece, coincido con vos, me parece que la importancia del Hospital de Clínicas como formador es indudable y esto que vos decís tiene mucho que ver, digamos, las limitaciones presupuestarias tienen mucho que ver, pero un poquito para volver, y también coincidimos con el tema de que aquí la única política que importa es la política de salud, el resto de las políticas no, digamos, no tienen que privilegiar esta discusión. Pero me parece que sería bueno volver a Marcelo y decir, bueno, esta es la parte que nos queda muy claro desde el punto de vista de la formación académica desde el hospital, ¿no? ¿Cómo es el tema prestacional del hospital y las limitaciones que tiene? ¿Por qué no nos contás un poquito, sobre todo para la gente que no lo conoce, cuántas camas tiene el hospital, cuántos profesionales, qué es lo que se hace, digamos, que me parece que está bueno que la gente conozca porque es como decía Luis, no debe ser un gasto sino una inversión, ¿no? Y un poco para reafirmar lo que acaban de decir ustedes dos, nosotros estamos en presencia de la mejor herramienta de ascenso social. El Hospital de Clínica, la UBA, es una herramienta poderosa que a veces cae muy pesado, cae feo cuando uno escucha estamos gastando en la universidad, estamos gastando en el hospital. No, estamos invirtiendo, Claro. porque lo que genera y lo que produce el hospital, la universidad, es gente muy capaz que después va a tener una capacidad activa muy importante y va a generar recursos. Entonces, un poco, o sea, ¿qué es el Hospital de Clínicas? El Hospital de Clínicas es un emblema de lo que es salud pública y lo que es educación pública, donde llevamos adelante toda la tarea de asistencial, educación, investigación. En la parte asistencial, el hospital cuenta con casi 400 camas, de las cuales
más de 60 son de alta complejidad. Tenemos todas las terapias, terapia de adulto, unidad coronaria, la terapia pediátrica infantil, la zona de oncología, o sea, un montón de camas de alta complejidad que para manejar eso uno precisa un recurso humano, que es un recurso humano muy caro de generar y de producir, pero después cuando llega el momento de pagarle un sueldo, el sueldo es extremadamente barato. Y ahí está el problema del reclamo. El problema del reclamo es que del 100% del presupuesto, el 10% que es para el funcionamiento, ese 10% no alcanza porque con el cambio de lo que ha pasado en las políticas, la inflación, que ha sido muy alta, del 300%, pero la inflación de los insumos médicos, de los medicamentos, de los descartables, del equipamiento, ha aumentado casi el 800 o el 1000%. Entonces, Sí, obviamente, es terrible, sí. eso nos achica, o sea, nos achica la función del hospital. Y como decía recién Luis, tenemos 20 y pico de quirófanos y podemos usar 5. Y no podemos usar más porque no tenemos plata para usarlo más. Y después el otro 90% del problema, que es el problema más grave, es el retraso del salario. Tenemos un retraso del salario del 50%. Y la inflación le fue ganando a los salarios, y lo que fue pasando que categorías, o sea, nosotros dividimos en 7 categorías, de la 1 a la 7. La categoría 5, que es con la que ingresan los médicos, siempre tenía un salario más o menos razonable. Ahora con la inflación, la categoría 5 cobra 870.000 pesos, está por debajo de la línea de pobreza. Pero lo más grave es que la categoría 5, la categoría 6 y la categoría 7 representan al 75-80% del personal del hospital. O sea, estamos manejando un hospital universitario donde estamos formando profesionales de salud que van a ser en su momento líderes de diferentes lugares, con gente que cobra por debajo de la línea de pobreza, y algunas categorías están por debajo de la línea de indigencia. Entonces, eso es lo alarmante. Entonces, cuando uno empieza a tirar todos estos números, obviamente que es muy difícil de manejar y de lograr objetivos, porque un poco estamos atados de mano, y es por eso que el reclamo, el abrazo, la marcha, el paro, es para llamar la atención al gobierno y tratar de decirle que lo que le estamos pidiendo es mayor presupuesto, pero que lo considere como una inversión. Y el presupuesto, como dijo hoy en un reportaje el rector de la facultad, el presupuesto representa el 0,14% del presupuesto nacional. No es que estamos pidiendo varios puntos de presupuesto, es todo lo contrario. Entonces, y es un arma, como decía, es una herramienta increíble, que es una picardía que se pierda, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo escuché a Helpi, lo escuché a Helpi hace un rato y también estoy de acuerdo. Bueno, imagínate, yo lo conozco a Helpi de cuando era decano de medicina. A mí me parece que esta situación que vos comentabas, que es muy importante, tiene que ver casi con dos cosas que nosotros venimos discutiendo en este programa hace mucho tiempo, ¿no? Esto que vos dijiste acerca del insumo y cómo el insumo tiene un incremento mayor que el que el de la Inflación. inflación, con lo cual es imposible correr de atrás, porque por más que vos hagas lo que hagas, siempre vas a estar atrás, ¿no? Y la otra cosa que me parece muy importante, Marcelo, que comentabas, que lo dijiste indirectamente, pero que tiene que ver con eso, es que hoy los medicamentos y los insumos son prácticamente el 50% del gasto de la salud. El sistema de salud gasta entre el 40 y el 50%. Entonces, cuando la torta tiene que achicarse, como ese 40 o 50% es inamovible, porque Salarios. después discutiremos entre nosotros por qué, lo que se achica es el salario, digamos, se achica el salario de los profesionales. Yo estaba revisando hoy los salarios de los profesionales de médicos y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires, y si bien son un poco mayores, porque está alrededor de 1.100.000 pesos, en ambos casos, porque hoy el salario del profesional de la medicina está muy cercano, digamos, cosa que me parece muy bien, porque yo creo que hay que valorizar el trabajo de enfermería, pero es cierto que están muy por debajo de lo esperable. Eso genera poliempleo, el poliempleo genera toda una serie de complicaciones. Yo creo que uno de los problemas que hubo en la pandemia, de por qué los profesionales de Pues salud se afectaban, fue el poliempleo. Porque pasaban de un lugar a otro, ¿viste? Cuando vos vas de un lugar a otro que te parece que las condiciones son las mismas, y después te das cuenta que no son iguales, pero vos haces las mismas cosas, y entonces como consecuencia de hacer las mismas cosas en lugares que no son iguales, eso facilitó, digamos, el contagio interpersonal de los profesionales de la salud, que no se tal cual. contagiaban en el hospital donde trabajaban, sino por este asunto de que tenían que ir a varios lugares. Yo creo que es un tema muy complejo que necesita, como yo digo, además hay que volver a pensar, repensar el salario, cómo debe ser el salario de un profesional, y no solamente por la paritaria, porque si vos le aumentás hoy
lo que necesitas aumentarle, ahora no tanto porque la inflación parece que está un poco más calmada, pero en situaciones donde la inflación era alta, vos le actualizabas la inflación y como no se lo pagabas de golpe, se lo pagabas en 2 o 3 veces, cuando terminaba de pagarle las 3 veces lo que le habías aumentado la inflación, ya el valor era otra vez anterior a lo que necesitaba. Y volvés otra vez a la misma situación de estar en esta línea que está por debajo del incremento de los costos. Así que a mí me parece que es muy importante esto que decís y tenemos que pensar entre todos. Yo creo que hay que incorporar, digamos, a la universidad en la discusión de los salarios. El salario no es el del profesional de la salud de la Ciudad de Buenos Aires separado del hospital de clínica que están en el mismo lugar. Y a mí me parece que habría que hacer toda una cosa de actualización adecuada. El tema es cómo se hace en situación de crisis. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Cuál sería cómo debería ser, digamos, porque, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, si yo aumento lo que tengo que pagar, tengo que empezar va a aumentar la inflación. ¿Vos cuál es tu idea, Marcelo o Luis, ¿no? Esto es, por supuesto, un debate para ambos, para que conversemos entre los tres. Como dijo Marcelo, Luis, me parece que la medicina es una cuestión de plata y de recursos. Entonces, obvio. lo que nos tenemos que poner de acuerdo, primero si queremos hacer buena medicina. Si queremos hacer buena medicina, que creo que en eso no cabe discusión nadie, precisamos esos recursos. Esos recursos, si no vienen del Estado, tienen que venir o del paciente, o de gente, o de convenios, o de obras sociales, o de gente con prepaga. Pero lo que uno tiene que pensar que el hospital de clínica tiene el 60% de los pacientes es gente sin cobertura. Si Claro, nosotros queremos que el hospital recaude, lo que tenemos que hacer es correr a la gente sin cobertura y empezar a trabajar solamente con los convenios. Y obviamente que estamos haciéndole flaco favor a la salud pública, ¿no? Así que, claro, o sea, hay que discutirlo y hay que poner, primero saber que la medicina es una práctica que requiere recursos económicos. Si no tenemos recursos económicos, directamente no empecemos a hablar. Y después hay que ver de dónde viene ese origen de los recursos económicos y cuando digamos, bueno, el recurso económico lo va a poner el paciente, sepamos que una población muy importante que no tiene cobertura va a ser desplazada no sé hacia dónde, ¿no? No, y acá cabe hacer una aclaración. Vos sabés que yo estuve 20 años en la división urgencias, lo por sé, lo desgracia, sé. era cirujano de guardia en la AMIA y era jefe de urgencias en Cromañón. Así que me han tocado dos de las peores experiencias argentinas estando al frente Conozco, conozco. de una urgencia. Ahora, hoy, sin ir más lejos hoy, no voy a dar nombres, pero hoy me llaman para derivar un paciente familiar de un ministro que no tiene obra social, por favor, para que lo atiendan en el hospital de clínicas, paciente gravísimo. Por supuesto que le dije que sí. Pero hoy pasó, no te estoy hablando. Y esto es semanal, Sí, es sí, de todos obvio. los días, Jorge. Diario, diario. Entonces, por un lado tenés la hipocresía de decir, yo de financio y después me están mandando el paciente que lo tengo que atender gratis porque no tiene obra social y tiene una enfermedad gravísima que necesita cirugía, transfusiones, antibióticos, sutura mecánica. Siempre decimos que sí. Y esto hay que entenderlo a veces el esfuerzo que hacemos de ir a un banco de suturas mecánicas que la sacamos porque uno donó una, el otro sacó otra y lo usamos para el paciente sin obra social. Nadie elige medicina, nadie, porque quiere ser millonario. Todos la elegimos por vocación. Sí, Después claro. alguno elige el camino del capitalismo salvaje y el otro el de un capitalismo moderado. Pero todos elegimos medicina por una cuestión de vocación. Si no, haríamos economía, haríamos profesiones que sabemos que tienden a Lo mover más más rentable. dinero. En el mundo el médico no elige ser millonario. En Alemania ganan más que en España, pero tampoco son millonarios, porque el costo de vida es más caro. Y en Inglaterra sabemos que un médico tiene una vida confortable, pero no de lujos. No andan en el Rolls Royce. Y yo creo que el médico argentino, y estoy hablando de la inmensa mayoría de los médicos argentinos, investigadores, médicos que realmente dedican su vida a dar mejor calidad, no quieren ser millonarios. Quieren vivir dignamente, pero Obvio. quieren llegar a su casa y no pensar que la luz y el gas no lo pueden pagar. Porque ¿cómo hacen para pensar en el paciente si no pueden pagar los gastos que tienen en la casa? Sí, sí, está Entonces, clarísimo. esto es un tema que es básico y tenemos que entender que en países que no son socialistas, la medicina es para todos, porque si vas a Inglaterra es así, vos has viajado, Jorge, al igual que nosotros, sabemos lo que es Canadá, lo que es Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania.
a ver, la medicina trata de ser una medicina de alta calidad para la población, porque una población sin salud es una población empobrecida. Obvio. Y además Entonces, el tema de la equidad, como vos decías, y como comentaba Marcelo, al cual después quiero volver, me parece que tiene mucha jerarquía. Esto de la equidad, digamos, que todo el mundo tenga el mismo piso asistencial de calidad, porque esto es lo que uno tiene que lograr, ¿no? El mínimo asistencial de calidad, que sea igual en cualquier lugar donde vos ingreses a una institución de salud, ¿no? Esto es el objetivo más importante para nosotros como sistema. Y lo que decía Marcelo, que me parece que podemos volver a ese tema, es el vínculo con la seguridad social, ¿no? Yo creo, yo estuve trabajando bastante y ahora tengo que ir mañana, digamos, al Hospital Cuencalta, que es un hospital SAMIC. Los hospitales SAMIC son hospitales nacionales, son hospitales provinciales que tienen un 80% de presupuesto que les viene del Estado Nacional, que son como es un Garrahan, ¿no? Y el Cuenca es como un Garrahan chiquito, y para ellos el Garrahan es como el modelo, como ustedes son el modelo para otras cosas en la ciudad, bueno, para ellos, para los AMIC, el Garrahan es el modelo prestacional, digamos, por excelencia, ¿no? Y a mí me parece que esto que decía Marcelo, de que que tienen la obligación de atender, digamos, al sector público, pero que también podrían vincularse con la seguridad social, es algo que le permite, de hecho el Garrahan tiene un aspecto importante de facturación a través de la seguridad social, pero no es la única función que el hospital público tiene, digamos. Si bien el hospital de clínica no es público en el sentido como cualquier hospital de la ciudad, me parece que también esto que decías, Marcelo, vos del 60% que no tienen cobertura, tiene que atenderse en algún lugar y eso tiene que tener el presupuesto adecuado para poder atenderlo. Es decir, que si vos, como vos decís, si yo corro la vara para tener más representantes de la seguridad social, tengo que atender menos pacientes que no la tienen. Y hoy, de bolsillo, nadie te puede poner un peso, porque es como Nada. nosotros hicimos un programa que decía medicamentos o alimentos, ¿no? Cuando vos tenés que decidir si te compras el medicamento o comés. Con lo cual, me parece que es una cosa importante. No, pero Y Jorge, la elección no es esa, porque el medicamento supera ampliamente la comida. No es que dejo de comer y como el absolutamente, medicamento. absolutamente. Como dijo recién Luis, hay antibióticos que valen 1 millón de pesos la ampolla. Sí, eso es una cosa interesante que vos decís, Marcelo, porque nosotros venimos hace rato, sobre todo con la industria farmacéutica y sobre todo con nuestros farmacéuticos amigos con los cuales hacemos los programas, sobre el tema del exagerado valor del medicamento, ¿no? ¿Quién pone el precio del medicamento? Porque acá parece que no hubiera regulación. Entonces, el medicamento cuesta lo que le parece al mercado. Con lo cual es un problema porque hay medicamentos que en nuestro país salen más caros que en otros países, no solo de la región, sino del mundo. Sí, sí. Y entonces te dicen, bueno, lo que pasa es que Argentina no es un mercado interesante porque tiene 40 millones de habitantes, pero entonces Uruguay tendría que valer 4 veces más que lo que pagamos nosotros, y sin embargo no es así. Digamos, hay todo un tema de regulación del precio del medicamento y lo que se llama el medicamento, por eso nosotros lo llamamos de alto precio y no de alto costo, ¿no? Porque como vos decís, cuesta eso y debería costar eso. ¿Quién sabe cuánto debe costar? ¿Quién regula lo que debe costar? ¿Quién dice, señores, ustedes no pueden vender este medicamento a un valor mayor que este porque es el precio de referencia? ¿No? Creo que esto es lo mismo pasa con los insumos. El insumo tiene un valor que no lo pone, que lo pone el mercado. ¿Vos cómo ves esto, Marcelo, y cómo lo ves, Luis? No, yo veo eso, que es una hipocresía muy, muy grande, porque en realidad, o sea, uno está sujeto al valor que ponen las farmacéuticas y lamentablemente, o sea, nosotros para comprar medicamentos lo hacemos por licitación. Y la verdad que las últimas licitaciones, como el costo fue tan elevado, lo que tuvimos que hacer es ir tachando renglones. O sea, este medicamento no lo podemos comprar, entonces fuimos tachando todo. La licitación se hace según lo que piden los servicios. Entonces, los farmacéuticos dicen, bueno, Marcelo, me pidieron todo esto los servicios. Hacemos un listado, hacemos el pliego de licitación, se manda licitación y cuando aparecen, licitación pública, bien transparente, que concursan, aparecen unos precios que son demenciales. Y esos precios demenciales, del presupuesto que se nos fue achicando, no tenemos otra chance que ir tachando renglones. Entonces, por ejemplo, sutura mecánica, Luis, mira, no podemos comprar suturas mecánicas. A los infectólogos, estos antibióticos no se pueden comprar. A los traumatólogos, este tipo de no se puede. Y tenemos que ir tachando. Y entonces es una locura. Entonces, o sea, de golpe tenemos que empezar a hacer una medicina con escasos recursos. Y esa medicina con escasos recursos es mala, absolutamente Claro. mala. Y hay una cosa interesante lo que vos decís, Marcelo, porque, digamos, si uno analiza, ¿no? Yo estuve el otro día, nosotros hicimos una comisión que se llama Una Salud, ¿no? Una Salud es una comisión interacadémica, juntamos 7, 8 academias, estamos trabajando, la Academia de Veterinaria, Agronomía Veterinaria, Farmacia,
la Academia Joven Argentina, la Academia de Ciencias de Córdoba, la Academia de Ciencias del Medio Ambiente, que tiene que ver con la salud humana, salud animal y salud ambiental, que están absolutamente vinculadas. Y uno de los temas que es transversal a las tres es la resistencia bacteriana y el tema de las infecciones asociadas al cuidado de salud que ustedes conocen tanto, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con la dificultad, porque si vos no tenés ciertos medicamentos, vas a usar otros y por ahí con otros generas resistencia bacteriana que genera que el paciente tenga más complicaciones y que tenga más gasto, porque esto es lo interesante de tener en cuenta lo que se llama la ineficiencia, el costo de la ineficiencia. Cuando vos sos ineficiente porque no le puedes dar al paciente lo que el paciente necesitaría, vos aumentás los costos y esto parece que nadie lo mira, ¿no? Y a mí me parece que estas son cosas que hay que empezar a ver, porque si uno hiciera un análisis del impacto que tiene no tener la disponibilidad adecuada, porque seguramente el comité de infecciones te dice este antibiótico sí, este antibiótico no, pero este que me dijiste que sí no lo puedo comprar, ¿no? Así, Y es así como la tormenta perfecta, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Pero es como la tormenta perfecta, porque todo tiene que ver con todo y todo termina aumentando el gasto porque no podés afrontar el costo inicial. Y por eso nosotros tenemos que en el hospital hablar con los diferentes médicos y yo le tengo que pedir sentido común y sentido real a los médicos, porque en realidad, o sea, no tenemos otra manera de manejarnos. O Claro. sea, cuando yo quiero mirar para arriba y decir, bueno, pedirle a las autoridades, tengo este problema, ayúdenme a solucionarlo, me dicen específicamente presupuesto menos. O sea, y simplemente me están diciendo, bueno, tenés que recortar. Y lamentablemente lo que estuvimos haciendo todos estos últimos meses es ir recortando gastos. Entonces fuimos achicando el abono de seguridad, el abono de limpieza, y lo que decís vos, uno va achicando el abono de limpieza, seguramente vamos a tener lugares del hospital más sucios, seguramente vamos a tener mayor porcentaje de infección, seguramente Claro. vamos a estar gastando más plata en el futuro. Bueno, pero tenemos que hacer eso. Achicamos los turnos de quirófano. En un quirófano se operan todas las patologías, seguramente vamos a tener más chance de infección, vamos a tener más gasto en el futuro, pero no tenemos chance de habilitar todos los quirófanos. Y es como uno que se va pegando tiro en el pie y te vas complicando y sabés que lo que estás haciendo ahora no le estás haciendo ningún favor al futuro y al futuro Claro, próximo. claro. Sí, sí. Ese es el gran problema. Sí, sí, Doctor claro. Neira, Sí. previo al ir al corte de unos minutos, me animo a interrumpir con una pregunta que dejo para luego de ese pequeño interregno, porque están tocando un tema fundamental que adhiero, por supuesto, a lo que están hablando y a los conceptos vertidos, el tema de financiamiento. El doctor Melo y el doctor Sarotto están de acuerdo en que estamos hablando de un tema de financiamiento, porque dice que, y esto no hay ninguna duda, el 60% de los que se atienden no tienen recursos. A lo mejor a la vuelta, Jorge, vos le podés explicar lo que tratamos en el grupo Medios y el documento, el tema de la cobertura universal. Sí, sí, Porque claro. de alguna manera cuando hablaste de la seguridad social, también tiene que estar el hospital de autogestión. O sea, me parece que no hay por qué atender gratis. Sí, por supuesto, gratis para el paciente, pero no gratis para el Estado. De algún lado tiene que aparecer este dinero y no ajustar por calidad, ni por seguridad, ni a través de la parte salarial. Sí, Es tenemos una... algunos temas para tocar después. Uno es este, otro es el tema de qué hacemos con estos medicamentos de alto costo y cómo se compran y cuáles serían las opciones. Así que si les parece, nos vamos a un corte y con el mismo link volvemos a entrar y seguimos charlando hasta las 4. Así que muchas gracias y nos vemos en algunos segundos. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park,
Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos con Políticas Públicas 2030, luego del corte. Así que Miguel, Jorge, están ya con el programa, si pueden. Adelante. Sí, creo que está Marcelo también. Está Marcelo también. Sí, estoy. Está sin cámara, Marcelo. Perdón. No hay problema. Ahora sí. Doctor No, Saroto, estábamos pensando un poco, digamos, lo que decía Miguel del tema de, digamos, de la cobertura universal, que eso lo vamos a tomar un poquito más adelante, y seguimos con el tema de los medicamentos. Uno no entiende por qué, digamos, una de las formas de bajar los costos de los medicamentos es la compra centralizada, ¿no? Vieron que siempre se hizo la diferencia si la compra centralizada sí era mejor, porque en realidad abarataban los costos. Lo cierto es que cuando se compran grandes cantidades, el Estado compra grandes cantidades, puede bajar los precios. Y ahí en ese sentido vos pensás que la Ciudad de Buenos Aires tiene 29 hospitales que debería incluir, digamos, al resto de las entidades de la ciudad, porque, por ejemplo, vos en el clínicas o la gente que está en el instituto, que son hospitales universitarios, fíjate que el hospital universitario está dentro del Tornú, o sea que, digamos, yo me acuerdo porque a veces tenía que ir al Tornú a hacer alguna cosa cuando estaba en el instituto, o sea que parecía lo mismo. Yo cuando estaba estudiando, cuando estaba trabajando en el instituto, cuando era residente, no tenía la diferencia de lo que era el hospital universitario y el hospital municipal, porque para mí era lo mismo, estaban en el mismo lugar. La diferencia era que ahí había muy buena gente, muy buena docencia. Eso era la característica del instituto y yo tuve la suerte de tener tremendos referentes ahí, de los cuales les tengo mucho cariño. Pero esta es una de las cosas. ¿Por qué no se hace esto, Marcelo? ¿Cómo vos ves la dificultad en la compra centralizada? Una compra que puede ser que si vos compras millones y millones de lo que sea, los precios deberían bajar. Porque no es lo mismo que vos te vendan, digamos, como individual, que te vendan en un paquete donde a vos te aseguran un descenso, un 30-40% del valor global del medicamento. Sí, tenés razón. Es más, yo creo que en la parte de la medicación oncológica se hace de esa manera. La medicación oncológica la compra el Estado y la va repartiendo, y la verdad que, salvo a veces demora con la entrega, la medicación oncológica, que es extremadamente cara, obviamente que eso sería un costo que tampoco el hospital podría afrontar, y la manera que tenemos de manejar la gente con la medicación oncológica está centralizado y la verdad que lo tienen muy controlado, y eso por lo menos funciona. Pero viste que hay cosas que a veces es difícil de entender. Por ejemplo, vos podés entender que el hospital de clínicas no tenga un convenio o que no reciba un presupuesto del Ministerio de Salud. Es dificilísimo. O sea, un hospital que es un hospital escuela, obviamente que es un hospital que supuestamente formamos médicos y profesionales de salud, ese es nuestro vínculo con la universidad y con el Ministerio de Educación, pero también hacemos un porcentaje enorme de asistencial y no recibimos un peso de la parte de salud pública. Y claro, para todo el presupuesto, digamos que todo el presupuesto del hospital de clínica forma parte del presupuesto universitario, o sea, está dentro del paquete del presupuesto universitario. Y el presupuesto universitario viene del Ministerio de Educación, o sea que casi ni tenemos convenio, ni tenemos contacto con el Ministerio de Salud. ¿Sabes cuándo tuvimos el primer contacto con el Ministerio de Salud? Durante la pandemia, cuando nosotros en el hospital logramos pasar de 20 camas de terapia intensiva a 80 camas de terapia intensiva, y entonces hicimos un convenio con el Ministerio de Salud de Cava y de otros lugares, donde entonces nos mandaban los pacientes, y ahí fue que el hospital pudo por primera vez hacer un convenio. Un paciente va caminando por la puerta del hospital de clínicas, se cae y se tropieza, viene SAME y lo lleva a un hospital municipal. Sí. Vos sabés que hace muchos años... Escuchame, pero si ese paciente no tiene cobertura, tiene leucemia y entra caminando por la guardia del hospital, lo tenemos que atender nosotros. Claro.
porque obviamente de la guardia no se va a ir, no le vamos a dejar ir, se va a internar, y ahí entonces es lo malo del sistema. Sí, lo que yo te quería contar justamente tiene que ver con eso. Yo fui director de emergencia 2 veces en la ciudad de Buenos Aires y en ese momento el director del hospital era Henry, que era un clínico del Claro, sí, hospital, sí. hace muchos años, mirá, te estoy hablando de hace muchísimos años. Y yo fui al hospital de clínica y digo, no puedo creer que el hospital de clínica no participe del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, porque como vos decís, ¿no? Había cosas, incluso en ese momento el hospital de clínicas tenía un tomógrafo, y había hospitales municipales que no lo tenían, y bueno, y la reciprocidad de los sistemas. Yo creo que el hospital de clínicas no puede estar aislado. Yo tengo la sensación de que el hospital de clínicas es una isla. Sí, sí, Y es una isla totalmente. a la que nadie le da bola, ¿viste? Es una isla que está rodeada porque, como vos decís, el único presupuesto que le llega es el presupuesto universitario y que se mete dentro del presupuesto universitario. Entonces, cuando vos decís, bueno, no, pero las universidades gastan plata, el ingreso irrestricto, que me gustaría después hablar un poco de eso, el ingreso irrestricto hace que se pierda mucha plata y el hospital de clínicas está metido en esa canasta. Claro. Y vos decís, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, sí, Estamos sí. hablando de dos cosas diferentes, porque yo entiendo que lo prestacional del hospital de clínica, como vos decís, no solo prestacional desde el punto de vista de la prestación médica, sino además de la prestación educativa, que debería tener también un presupuesto, como vos decís, educativo, porque es una universidad. Bueno, me parece que debería ser considerado de distinta forma, ¿no? Y como vos bien decís, conveniado de distinta forma con distintas estructuras que le permitan que algunos recursos, aunque sea, digamos, el solo hecho de que vos participes dentro de un gran paquete donde la compra sea centralizada y vos seas uno más de esa compra generalizada, ya eso te genera beneficios. No sé yo cómo lo ves vos, pero a mí me parece que sería una opción interesante al corto plazo o al mediano. Sin dudarlo, porque viste, te acabo de poner de ejemplo en lo de las drogas oncológicas, que lo compran así en forma a granel y de esa manera pueden repartir y lo tienen bien documentado, tienen el certificado de cómo llevar la medicación, cómo la van repartiendo, y la verdad que ahí no hay problemas. Y la verdad que, o sea, para el hospital, si le sacás el esfuerzo de tener que comprar sus medicamentos, hacer licitaciones propias, e ir comprando, en un momento comprábamos cada 6 meses, después achicamos, compramos cada 4 meses, achicamos, compramos cada 2 meses y ahora achicamos y borramos renglones. Esa fue nuestra Claro, evolución en las licitaciones. claro, De claro, comprar está cada seis buenísimo. meses hasta ahora comprar mensualmente y achicando renglones. O sea, obviamente que sí, estoy de acuerdo. Marcelo, y esas son cosas que yo creo que deberían plantearse, ¿no? Deberían plantearse porque estas son, a mí me parece que son soluciones accesibles, que no generan gran inversión específica y que generan mucho beneficio de entender las cosas como las cosas tienen que ser entendidas y no porque ustedes son universitarios, el presupuesto lo tiene que ver de la universidad. Me parece que acá hay que hacer algo, digamos, del valor que tiene el Hospital de Clínica como entidad de salud de la Ciudad de Buenos Aires, me Tal parece. cual, Y la exactamente. otra cosa que te quería preguntar es con respecto a lo que facturan, ese 40% de lo que facturan, digamos, ¿cuánto reciben, digamos? ¿Reciben el 100% del 40% o reciben menos No, no, la verdad que en el último tiempo, porque nos fuimos actualizando con la parte informática, antes teníamos muchos débitos por mala facturación, entonces obviamente que fuimos intentando mejorar eso. Tenemos un convenio con PAMI que es bastante bueno, que la verdad que en la actualidad PAMI nos está salvando mucho porque es un poco una fuente fidedigna de recursos, pero bueno, también, o sea, ahí se hace toda una facturación y ahora lo que estamos haciendo, intentando, y está respondiendo muy bien, por primera vez el hospital pudimos hacer un nomenclador acorde y actualizado, con costos muy, muy económicos, muy competitivos de mercado, y entonces estamos haciendo diferentes convenios, pero es lo que te decía hace un ratito, ¿no? Nosotros estamos haciendo estos convenios, pero cuando esos convenios empiecen a activar, las camas que vamos a tener que ocupar son las camas de que ocupa la gente ahora sin cobertura. Entonces, le estamos haciendo un flaco favor a la salud pública. Y eso es lo que tenemos que poner en discusión, ¿no? y antes de lo que vos decías, el pago de bolsillo, decir, bueno, la gente que va al hospital de clínica, que por ahí no tiene cobertura, pero que tiene su cuenta propista y que por ahí tiene unos pesos, qué sé yo, y que quiere gastar, pero ahora esos valores se le han disparado y lo que ya no hay más cuenta propistas que pueden hacerse cargo del costo de la medicina, ¿no? Entonces a mí me parece que estas son cosas que hay que repensarlas de otra manera y a mí me parece que el hospital de clínicas no debe ser una isla, sino que debe insertarse en el sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires y además del sistema
el sistema de la seguridad social, la transaccional de la seguridad social. Lo que decía Miguel de la cobertura universal de salud, que nosotros publicamos, si querés después te mandamos el documento, que es Dale. un documento donde nosotros planteamos las cosas prioritarias. Bueno, este tema de la cobertura universal tenía que ver con la equidad, digamos, tiene que ver con que si la gente se atiende en el hospital de clínicas, tiene que tener el mismo piso de calidad que si se atiende en el hospital Fernández, que se atiende en un sanatorio privado, digamos, el piso debe ser el mismo, el techo, bueno, después eso se podrá discutir, este, pero el piso tiene que ser igual, porque en la medida que vos tengas pisos iguales, la calidad de atención tiene que ser la misma. Y a Claro, mí obviamente. eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que lograr. Es cierto que ahí hay situaciones, hay una situación de crisis muy compleja, que es eh, cómo seguir en esta situación, ¿no? Hay mucho diagnóstico, los diagnósticos están claros para todos. Si vos le preguntás al 70%, 80% de los que hacen salud pública, todos tienen más o menos las mismas ideas, independientemente del partido político al cual pertenezcan. El problema es que esto es como decía Sherlock Holmes, ¿no? O como decía Conan Doyle, el hilo rojo de la madeja, ¿no? Encontrar el hilo rojo que vos es para tirar y ver cómo lo vas desentrañando para decir, bueno, ¿cuál es la primera cosa que voy a hacer? Bueno, voy a hacer compra centralizada, por ejemplo. La segunda cosa que voy a hacer es que el hospital de clínica no puede ser una isla y que me tengo que replantear el presupuesto del hospital de clínicas, que yo, no tiene que ver con el presupuesto universitario solamente, habría que ver si el presupuesto universitario debe estar destinado a la educación y no a la prestación médica. No sé vos cómo ves esto. Y lo que es cierto también, cuando vos ves que, obviamente, cuando se hace la reunión para repartir el presupuesto y vos ves que los diferentes decanos de las diferentes facultades, obviamente se quejan porque el presupuesto que recibe el hospital es un hospital, el presupuesto que le absorbe mucho presupuesto que debería ir para las facultades. ¿Pero por qué? Porque obviamente que ahí lo que está faltando es la pata de la salud. O Claro. sea, nosotros vos tenés, o sea, está bien, el hospital es un hospital escuela y tenemos una etapa formativa y de educación que es muy importante y tenemos que recibir un presupuesto de educación. Pero después tenemos una pata enorme que es la pata asistencial. Y la pata asistencial tiene que ser muy buena porque si vos tenés una buena medicina asistencial, vas a tener una muy buena formación de médicos y profesionales de Absolutamente. salud. Y además Claro. vas a tener otra pata que es la pata de investigación que también requiere inversión. Sí, Entonces, sí. el asunto es que, o sea, no podés desproteger un lugar. Entonces, ¿cómo haces? Vos querés hacer las tres cosas, asistencial, educación y investigación, con Con un el mismo presupuesto presupuesto. que está destinado a la formación de profesionales, nada más. Bueno, a eso iba específicamente. Nosotros tenemos una situación, yo te diría, casi parecida con las academias, porque las academias todas tienen un presupuesto que viene de educación, excepto salud, que la pudimos sacar de educación porque, por lo mismo que vos decís, pasó digamos, al Ministerio de Salud, porque claro, la Academia Nacional de Medicina tiene el Instituto de Hematología, tiene el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, tiene el Instituto de Medicina Experimental, que son lugares que producen ciencia y que producen Claro. asistencia, porque también son asistenciales. Con lo cual, cuando vos comparás el presupuesto de la Academia de Medicina con el presupuesto de la Academia de Agronomía y Veterinaria, te das cuenta que hay diferencias. Y parece como que es una cosa, pero son cosas diferentes, digamos. Estamos hablando de lo que significa la prestación médica por un lado y la otra cosa la prestación educativa. Y a mí me parece que esto sería bueno, digamos, que se entendiera, porque si no, si vos pones esto en el marco del presupuesto universitario, yo creo que la universidad, corregime vos que tenés más experiencia universitaria que yo en este sentido por pertenecer, digamos, hoy a una institución universitaria, pero me parece que dentro de la universidad ponen las universidades que son de muy buena calidad con universidades que no son de tanto, con un ingreso irrestricto que hace que entren 30 o 40 mil personas. Fíjate vos que nosotros hicimos con Raúl de los Santos una revisión de los ingresos para para el examen de residencia y en el año 2006, me parece, se anotaron, suponete, 10.000 personas y se recibieron 5.000 y en el año 2019 ingresaron 30.000 personas y se recibieron 5.000. Y hoy lo escuchaste a Helpi decir que la tasa de aprobación era del 20-25%. Es decir, que Exacto. uno de cada cuatro de los que ingresa se recibe. Y eso es un gasto enorme para la universidad. ¿Cómo ves esto, Marcelo? Me interesa tu Y, opinión. viste, porque es una cuestión, porque así, o sea, que es un poco lo que pasa con la residencia, ¿no? Vos en la residencia, si tuvieses un ingreso irrestricto de la residencia, seguramente pasaría lo mismo, ingresaría un montón y después cuando ven la cantidad de trabajo que uno tiene, empezarían a abandonar y quedarían los que se meten con ganas y quieren llegar a finalizar la residencia. En la actualidad, ingresar al hospital, a la residencia, es con un examen de ingreso. El que gana el examen de ingreso ocupa los cargos. Nosotros en el hospital entran 120 residentes y ¿sabemos cuántos se reciben a los 4 años? 120 residentes. Claro, obvio. Entonces, o sea, ese ejemplo
lo tenés que traslocar a diferentes lugares. O sea, la Facultad de Medicina, que está bueno que todo el mundo quiera estudiar, pero obviamente que uno tiene que demostrar o tiene que ver el tipo de interés y saber a dónde se está metiendo. Son carreras que uno le tiene que dedicar mucho tiempo, sacrificio, y hay gente que no entiende eso. Entonces se anotan, ingresan, están unos cuantos años, que es un gasto enorme de plata, y después el tamiz del tiempo hace que terminen recibiéndose, como decís vos, 5.000. Pero vos tuviste que filtrar un montón de gente que tenía que haberlo filtrado un poquito antes. Pero también es como, o sea, aclarar el asunto, ver la realidad y ver si está lógico que sea ingreso irrestricto para que después el tiempo haga que de los 15.000, 20.000 que entraron se reciben 5.000. O sea, Claro. ¿qué pasó con esos 15.000? Que nos fueron gastando plata, ocupación de espacio, todo Claro. eso. Y a eso voy a lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Fíjate vos que en ese mare magnum de ineficiencias aparece el hospital de clínicas como metido dentro de ese presupuesto, cuando en realidad es una realidad completamente diferente, porque es una realidad virtuosa, porque produce educación, porque produce medicina, porque es efectiva, digamos, es costo efectiva, pero aparece dentro de un mare magnum de cosas que no lo son, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, yo no te voy a pagar ese presupuesto porque es una exageración, y terminás sufriendo vos, que sos el que realmente hace las cosas como hay que hacerlas, porque hay otras cosas que no se hicieron bien. Yo lo que creo, no sé vos cómo ves, pero me parece quizás sería bueno que hubiera como un desplazamiento, digamos, de lo que significa el hospital de clínicas como modelo prestacional y educativo diferente dentro de la universidad en general. Pero no es un problema universitario el hospital de clínicas, es un problema de salud. No sé vos cómo ves esto. Absolutamente sí, porque más, y están problemas de salud que lo estamos sufriendo y viviendo. Claro. Y obviamente que sabemos que no existe presupuesto que nos pueda dar el Estado, porque un poco el mensaje del gobierno es que el presupuesto no va a estar, que la ley se va a vetar. Entonces, dentro de poquito tiempo vamos a tener que enfrentar y decir, a ver qué hacemos. Entonces, a ver qué hacemos. Y lo que hacemos es, bueno, el recurso no viene del Estado, ¿dónde lo vamos a generar? Y vamos a tener que ser muy ingeniosos para generarlo, que el mismo hospital genere los recursos a través de convenios, y esos convenios, pero ya vamos a tener que estar pensando de que la medicina gratis no existe, que la medicina que todo el mundo la va a disponer no va a ser así, que vamos a tener que empezar a rechazar gente en la guardia, que vamos a tener que exponer a los médicos que en la guardia, cuando ahora llega un paciente muy complejo, que lo atienden y no tiene cobertura, no importa que atenderlo porque está complejo, decirle, bueno, mira, este paciente no lo podemos atender porque acá tenemos que atender gente con convenio. Entonces es una situación violenta que la verdad que la deberían manejar o la deberían decir autoridades más altas que nosotros. Sí, Y sí. no que nos tienen el problema y tener que nosotros empezar a hacer lo que vayamos cortando la cabeza a los pacientes, vos sí, vos no. Sí, a mí me parece que ustedes es como el tema de justos por pecadores. Ustedes están pagando por justos en un lugar de pecadores, por así decirlo. No sé si de pecadores todos, pero sí de pecadores algunos. Y me parece injusto para el hospital de clínicas tener este problema de presupuestario cuando en realidad ustedes son eficientes. Entonces, Obvio, por a mí me supuesto. parece que lo que hay que valorar es la eficiencia. Entonces, si vos tenés un presupuesto y en ese presupuesto tenés una porción del presupuesto que es eficiente, lo primero que tenés que hacer es sacar esa porción del presupuesto que es eficiente y seguir manteniéndola, y ver qué haces con lo que es menos eficiente y cómo haces eficiente lo que te queda. Pero si no, ustedes entran en el paquete general, y la sensación es que en el paquete general ustedes no van a llegar ni a placer, porque imagínate vos cuando vos empezás a diluir lo que significa el gran presupuesto universitario, que yo no sé cuánto es, pero me imagino que debe ser un gran presupuesto universitario, pero con tantas universidades nacionales, a ustedes les llega una pequeña porción que es igual que le llega a otro que no es efectivo. No sé vos cómo ves. Exacto. Así es. Así es, porque cuando se vota, en el Consejo seguramente van a levantar la mano con razón los diferentes decanos de las diferentes facultades y van a decir si aprueban o no aprueban aumentar el presupuesto al hospital. Entonces, Claro, pero obviamente ¿cuántas que otras universidades nacionales tienen hospitales universitarios? no, creo que el hospital, o sea, después está un hospital de clínicas en Córdoba, después creo que hay otro El de en Corrientes, San el de Juan. Corrientes, el de Exacto. Corrientes. Claro, Pero no sé si el presupuesto de esos hospitales se manejan con el de la presupuesto de provincia educación o si reciben o de presupuesto la de la provincia. provincia, ¿no? Bueno, eso es un buen modelo, me parece, Marcelo. Es un buen modelo para explorar cuál es el vínculo presupuestario que tienen, por ejemplo, el Hospital de Clínicas de Corrientes, el Hospital de Clínicas que vos decías, habías dicho ¿de dónde pasa el de De Corrientes? Córdoba, El de de Córdoba. Córdoba. A ver cómo se manejan esos presupuestos, si son presupuestos universitarios o tienen alguna otra
alguna otra cosa. En las provincias es más fácil porque como los gobernadores habitualmente son conocidos de la gente, digamos, más conocidos, la relación con el gobernador y los referentes de salud muchas veces es más cercana porque se formaron juntos, porque vivieron juntos, hicieron cosas en conjunto, y ahí es más fácil, digamos, por ahí la comunicación. Pero a mí me parece que el rescate del hospital de clínicas es que tenga un presupuesto aprobado propio independientemente del presupuesto universitario. Es decir, comparte el presupuesto universitario que le debe cubrir la parte académica, la parte de instrucción médica, digamos, pero que tenga un presupuesto de salud que tenga que ver, como vos bien decís, con otros ingresos desde otras instituciones, ¿no? Me parece que ¿Y sabés qué? ¿Y sabés qué? Viendo la torta, porque uno cuando ve la torta de los pacientes que atendemos, en esa torta de los pacientes aparece un porcentaje que es PAMI, otro porcentaje que son obras sociales, y después tenemos dos grandes bloques, dos grandes porciones. Uno son la gente sin cobertura de Cava y otro la gente sin cobertura de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y después tenés otra torta que es pacientes sin cobertura del resto del país. Bueno, en realidad el hospital, como por ejemplo el Garrahan, debería recibir un presupuesto de Nación, un presupuesto de Ministerio de Salud de Cava y un presupuesto del Ministerio de Salud de provincia, porque nuestro gran porcentaje de pacientes son de Cava y de provincia. Claro. Bueno, vos O sabés sea, que la torta de los pacientes, esos pacientes tienen una cobertura de salud, pero no es en el hospital, la tienen la cobertura o en Cava o la tienen la cobertura en la provincia, pero se atienden en el hospital. Bueno, una de las cosas que nosotros habíamos puesto en Medeos era justamente esto que vos comentás, que el tercer pagador se haga cargo de los gastos en la jurisdicción donde el paciente gasta. O sea, si vos sos de la provincia de Buenos Aires, gastás en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se hace cargo. Pero si vos sos de la provincia de Buenos Aires, gastás en otra provincia, vos deberías tener reciprocidad con la otra provincia por el gasto que le generás. Porque si hay mucha gente, esto, vos sabés que siempre se dijo el 60% de los partos del hospital de Subizarreta o el hospital, ¿cómo se llama? Santoyani eran de la provincia de Buenos Aires, el 60% de los partos. O sea que esto está claro. O la Gerich, todos los hospitales que están cercanos a la General Paz tienen más pacientes, más cobertura de provincia que la ciudad. Bueno, estas son reciprocidades que me parece que son interesantes y que hay que hacerlo en el marco, digamos, de los terceros pagadores. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de eso? ¿Por qué el hospital de clínica tiene que recibir de todos lados y no cobrar? Bueno, viste que ahora se está todo el tema con los extranjeros. El extranjero, ¿quién va a pagar? Si va a pagar la embajada, digamos, o no. Yo en eso tengo mis ideas porque me parece que le ponen mucho énfasis en este tema de los extranjeros y el problema es por nosotros, digamos. El problema más importante es por nosotros porque si vos además te cuento que los extranjeros, que también en un momento dijimos, bueno, porque siempre nos preguntaban los extranjeros, bueno, en un momento dijimos, bueno, a ver, no atendamos extranjeros. ¿Sabes lo que pasaba? Venía el extranjero a atenderse. Le decíamos que no, al tercer día venía con el documento argentino. Claro. 3 días le llevaba. 3 días, ¿eh? Pero me permitís, Jorge. Doctor Melo, perdón. Sí. Cuando usted hizo referencia a los pacientes de la seguridad social, de obras sociales, ¿ustedes les facturan, por supuesto, dentro del sistema de autogestión? Sí, ahora sí. Ahora sí. Porque yo estoy recibiendo la buena noticia suya respecto a PAMI, que es la obra social más importante, más numerosa del país. Y el hospital de autogestión creado en la época del doctor Alberto Massa, que pertenece al grupo nuestro como ministro de Salud, el hospital de autogestión creo que sería un buen soporte para ustedes, ¿no? Sí, son hospital de autogestión, Miguel. Claro, sí. Son una parte de autogestión y otra parte pública. Pero la parte, o sea, la que tenemos el convenio con PAMI, y la verdad que PAMI en la actualidad nos está salvando, o sea, esos recursos que vienen de PAMI mes a mes, la verdad que es agua bendita para nosotros. Pero concretamente las obras sociales también ustedes facturan y les cumplen. Sí, nos cumplen, pero el problema con las obras sociales es que había un nomenclador que era extremadamente bajo, que no se había actualizado y se cobraba por la superintendencia. Y ahora, como eso se dio de baja, ahora nosotros tenemos que hacer convenio. Y lo bueno que ahora, al hacer los convenios nuevos, pudimos poner nomenclador nuestro propio y entonces ahí actualizamos las prácticas. Porque, por ejemplo, antes venía un paciente de superintendencia y, por ejemplo, la atención de ese paciente se tenía que operar, todo el gasto del paciente, todo lo que el hospital podía llegar a cobrar, no cubría ni el 50% de los gastos de honorario del anestesista. O sea, siempre operábamos a pérdida o tratábamos a pérdida a todos los pacientes. Claro, ¿los convenios lo hacen con la superintendencia o con cada obra social?
No, antes hay un montón de obras sociales, la Norreno, que supuestamente se manejaban con la superintendencia, con un nomenclador que tenía la superintendencia, que no estaba actualizado hace un montón de años. O sea, era un nomenclador que era una payasada. Pero era, o sea, con lo único que se podía hacer. Entonces, a darse de baja eso, teníamos que empezar a hacer todos los convenios. Y ahí es donde pudimos poner nuestro nomenclador actualizado. Entonces, de golpe ahora, en el convenio que hicimos el convenio es de la práctica médica y la parte de anestesia, para no tener problema, directamente lo tiene que la obra social arreglarlo con la sociedad de anestesia. Porque si no, el hospital absorbía el gasto de anestesia y nunca lo podía cobrar. Tal cual. Jorge. Sí. No, yo decía que agradecíamos al doctor Charoto, que se ha retirado, al doctor Melo y al doctor Roberto Borrone. Jorge Neira es el que conduce este programa desde el punto de vista médico. Doctor Marcelo Melo, realmente un ejemplo de cómo se está desarrollando el hospital con todos los esfuerzos económicos, financieros, pero sigue firme, y nuestro mensaje es visibilizar esta problemática y sobre todo sin perjuicio de los insumos, el medicamento y todo eso, como dice Jorge Neira, que luchamos también por un precio justo. El tema del salario que usted bien tocó, creo que hoy es un tema que hay que revisar en forma prioritaria, porque si no se están yendo los médicos, ¿no? Absolutamente. Sí, a mí me parece, Marcelo, que, bueno, primero decirte que tienen este lugar para charlar las veces que quieran, que siéntanse como del grupo, porque la idea nuestra es tratar de difundir todo lo que se puede difundir, de alguna manera, digamos, si se puede, tenemos un minuto, pero si se puede, digamos, dar a conocer la diferencia que existe entre lo prestacional del hospital de clínicas dentro del presupuesto universitario como una cosa que hay que revisar de otra manera, que me parece que no hay que ponerlo dentro del hospital, dentro del presupuesto universitario. Acá dice Borroni, siempre me manda un mensajito cuando tenemos el programa, que me dice que es inentendible que en nombre de la libertad se cercenen los presupuestos de salud y educación pública. Bueno, estamos de acuerdo, digamos. El tema es que en situaciones de crisis creo que la palabra crisis tiene dos aspectos, ¿no? Peligro y oportunidad. El peligro es el que tenemos y la oportunidad es cómo podemos mejorar con lo que tenemos. Yo creo que el Hospital de Clínicas tiene una importancia muy grande para el sistema de salud, que hay que verlo específicamente, que me parece que no puede meterse dentro del presupuesto universitario, y habrá que ver de qué manera las autoridades pueden darse cuenta de la importancia que tiene como prestador de la seguridad social, como prestador de la salud pública, y me parece que tendría que tener un presupuesto acorde a sus necesidades. Marcelo, te agradecemos muchísimo, la verdad que el tiempo que nos dedicaste. Por supuesto, tenés este programa para las veces que quieras, lo único que tenés que hacer es comunicarte con nosotros cuando ustedes tengan interés de comunicar algo, y seguiremos trabajando, porque me parece que hay que defender al Hospital de Clínicas por todo lo que el Hospital de Clínicas produce. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Les mando un abrazo muy grande, muy agradecido, y un abrazo grande a Roberto Borrone, que me dijo de participar en este programa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para Luis también. Abrazo grande, chao, hasta luego. Chao, Marcelo, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.